grabando, compartiendo. Bien. Ya, estamos acá. Bien, habíamos quedado en las propiedades de la integral definida. En las propiedades de la integral definida, las teníamos por acá. Eso fue lo que habíamos tratado la clase pasada. Y lo que también se recalcó como muy importante era que en el caso en que nosotros estábamos trabajando con una partición que tenía la propiedad y la particularidad de que era equivalente, tender a cero es equivalente con que la cantidad de puntos de la partición crezca. Entonces, si eso ocurre, nosotros podemos calcular la integral, que sabemos que existe, porque la función es integrable, de esta manera. Y entonces nosotros podíamos de alguna manera reemplazar la tendencia de la norma a cero porque n tiende al infinito. Y el caso más llamativo de este y el que más se utiliza en la práctica es cuando la partición era x espaciada. Si la partición era x espaciada, es decir, el intervalo AB lo partías en n pedazos, entonces la integral se puede calcular de esa manera. Ahora, en este caso particular, los puntos que están en los intervalos, los c sub k, los podíamos elegir los extremos izquierdos de los intervalos o bien los extremos derechos. Generalmente uno hacía esa elección para cálculos prácticos, como vimos en la clase y como vamos a volver a ver ahora en un cálculo. O sea, podemos decir que la integral se puede calcular así. ¿Ya? Ese es como caso particular. Y teníamos todas las propiedades de linealidad y de acotamiento, etcétera, etcétera. Entonces vamos a comenzar a abordar algunos problemas que están planteados acá. Por ejemplo, dice, exprese el límite como una integral definida. Expresar el límite como una integral definida. Entonces, lo que hay que darse cuenta es que cuando p tiende a cero de la suma, hay que darse cuenta que esta expresión es una suma de Riemann. Es un problema bastante directo. Hay que darnos cuenta de que esto es una suma de Riemann. Es una suma de Riemann. Volvamos a la definición de integral definida. Acá tengo la definición de integral definida. Eso, ¿no? Aquí está, 2 estrellas. El límite de esa expresión es igual a la integral definida. Dice, exprese como una integral definida. Dice, no calcule, exprese. Entonces hay que darse cuenta de quién es la suma de Riemann de qué función. ¿Cuál es la función? Bueno, en este caso la función es tangente, porque es tangente evaluado en C sub k. Tangente. Entonces, esta es f de C sub k. Así que f de x es tangente. Donde se está trabajando, dice, en una partición del intervalo 0 pi cuarto. ¿Qué partición? No importa. Simplemente dice, es una partición. Entonces, exprese como una integral. Bueno, expreso como una integral. Ahí está la integral, ¿no? Este límite existe cuando la norma de la partición tiende a 0, porque la función tangente es continua ahí. Por lo tanto, la función es integrable, así que así que la suma es esta integral. Ahora, ¿cuánto vale la integral? Esa es otra pregunta. Tendríamos que entrar a calcular la suma de Riemann. Vamos a la próxima semana ya, ¿sí? Ya el miércoles vamos a estar en condiciones, sí, el miércoles vamos a estar en condiciones de poder calcular el valor de esta integral definida sin hacer la suma. Ese se llama el teorema fundamental del cálculo. Por el momento, podemos decir que esa suma es igual a ese número.
Sí, dígame. Profesor, ¿hay alguna en una ocasión no existiría la suma de Riemann? Disculpe, le escucho con bastante problema de audio, entrecortado. Ahora sí, A ver, dígame, cuénteme. ya, ¿en alguna ocasión no existiría la suma de Riemann? Bueno, en alguna ocasión no existiría la suma de Riemann si la función es suficientemente mala. Por ejemplo, como vimos en el ejemplo acá, si la función es muy mala, como en este caso, ahí la integral de Riemann no existe. Ahí. Ese es un ejemplo muy malo. O otro ejemplo donde no existe, donde la integral de Riemann no existe, como es acá. Como lo contamos acá. Si la función tiene una discontinuidad muy mala. Por ejemplo, algo así. Por ejemplo, es que la función podría ser, aunque nos estaríamos pisando un poco la cola, porque podría ser si la función fuera esta, si la función fuera como esto, f de x, si la función fuera algo así, 1 sobre x, si 0 menor que x, menor que 1, y aquí pongamos cualquier valor, 2 si x es 0. Entonces esa función tiene problemas con la suma de Riemann, porque la suma de Riemann, la imagen es 2. Cuando tú haces las sumas de Riemann acá, estas sumas, a medida que n crece, como número crece, así que no converge. Si tomamos la partición x espaciada acá, entre 1 y n, si tomamos la partición x espaciada, esta suma se va a infinito, cuando n tiende al infinito. Ahí es la suma de Riemann no converge. La función no es integrable en ese contexto. Podríamos decirlo de esa manera. Pero aquí esto falla porque la función originalmente no era acotada. Ahí la función no es integrable. Ahí podría fallar, pero en el caso que la función es continua, hay garantía que la suma de Riemann converge. Aquí lo que estamos viendo es que, ¿a dónde converge? Bueno, y converge a la integral. Como si no, el problema termina acá, si pudiéramos calcular la integral de manera independiente, podríamos dar el valor de la suma. Lo que vamos a hacer es calcular la integral de una manera distinta con algunos resultados que vamos a empezar a estudiar la próxima semana. A ver, suponga que la función h es integrable y que se verifica esto. Determinar estos números. H es una función integrable y la integral entre menos 1 y 1, aquí es un dibujo. Conozco el valor de la integral entre menos 1 y 1, y conocemos el valor de la integral entre menos 1 y 3. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la integral entre 1 y 3? Es posible encontrar el valor de la integral entre 1 y 3 si tenemos esta información. Y en el total. Y la respuesta es sí, porque estamos como consecuencia de aplicar una propiedad que se llama la integración en intervalos adyacentes. La propiedad es esta, que es esta que está ahí, que está dada como área ahí. La integral en el total es la suma de la integral en una parte más la integral en el siguiente, en el intervalo siguiente. Aquí lo importante es que los intervalos deben ser adyacentes. Es eso, ¿no? La integral entre a y b es la integral entre a y c más entre c y d. Entonces, en este caso particular, lo que nosotros tenemos es esta información, este dato, entre menos 1 y 1 y entre menos 1 y 3. ¿Cuánto vale entre 1 y 3? Bueno, nosotros sabemos que entre menos 1 y 3 la integral es dada entre menos 1 y 1 más entre 1 y 3.
Y por lo tanto, nosotros despejamos este dato. La integral entre 1 y 3, entonces es la diferencia, ¿no? Acá uno puede decir la integral entre 1 y 3 de h de r es la diferencia. Menos la integral entre menos 1 y 1. Y por lo tanto la integral entre 1 y 3 es b menos a. Es b menos a. Ahora, ¿cuánto vale esta integral? También vale la misma, ¿no? Recuerda que si tú inviertes los límites de integración, la integral entre 3 y 1 de h de r es menos la integral entre 1 y 3 de h de r, pero aquí es menos esa integral. Por lo tanto, menos esta integral es igual a la integral h de r. Que sería en este caso b menos a. B menos a. ¿Ok? B menos a. Bueno, a ver. Ejercicio adicional. Este problema que está acá, el primero, hay una cosa, falta. Lo vamos a dejar pendiente este. Hay una cosa que tengo que, tengo que revisar ahí. Ese problema lo voy a dejar pendiente. Si supones, fíjate que si es igual a J, hay que probar que I igual a J igual a pi. Y el razonamiento dice, muestre de alguna manera que I es igual a J. Eso es lo que falta probar con la gráfica, que no me doy cuenta, hay que mirarlo. Y asumiendo que el I igual J, muestre que I más J es la integral entre 0 y 2pi. Bueno, pero I más J es la integral entre 0 y 2pi, 2pi del seno cuadrado, más la integral entre 0 y 2pi y 2pi del coseno cuadrado. Si nosotros juntamos las dos integrales, seno cuadrado más coseno cuadrado de x. Ah, pero esto es 1. Por lo tanto, la suma de I más J es esa integral. Ahí hay un 1 que no se anota. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vale esta integral? Bueno, esa integral vale 2pi. Menos 0, 2pi. Esa es una integral definida, que vale 2pi. ¿Por qué? Porque, bueno, a ver, ese cálculo lo podemos hacer. A ver, justifiquémoslo por acá. Ese cálculo que está ahí lo vamos a justificar. Hagámoslo aquí. Eso es por definición, ¿eh? Es como inmediato de la... Lo voy a comentar. Entonces, miren, en este pedacito vamos a hacer la demostración. Entonces, vale que esta integral, la integral entre a y b, de una constante de x es la constante por b menos a. Entonces uno dice solución, porque si tú escoges cualquier partición del intervalo, A, B, sea cual sea la partición, entonces tú tienes que la suma desde k igual 1 hasta n de la función evaluado, aquí voy a llamar, le voy a colocar otra letra así, para que no se confunda con los sesos. Voy a colocar, si de una constante, voy a colocar una constante p, si p es una constante, queda p. La función
evaluado en C sub K por delta XK. Bueno, aquí f de x es P, constante. La función constante. Entonces, esta suma es P por delta XK, que es una constante. Bueno, y ese P podemos sacarlo fuera de la sumatoria. Delta XK. Pero esta última es telescópica, porque está restando XK con XK menos 1. Y X0 es A y Xn es B. Así que nos queda, esta suma es P por B menos A. Pero esta igualdad, entonces, todas las sumas de Riemann son iguales. Todas las sumas de Riemann valen lo mismo. Independiente de la partición e independiente de la cantidad de puntos. Por lo tanto, cuando la norma de la partición tiende al infinito, tiende a cero, la suma de Riemann tiende a la integral de la función p de x. ¿Correcto? Pero esta es constante. Por lo tanto, esta integral es justamente ese número, porque la función era constante. Entonces, tenemos que la integral entre a y b de la constante de x es la constante por la diferencia, por la medida de la longitud del intervalo, y entonces en este caso lo que queda es, como hay un 1 ahí, que no se anota, es 2pi. Entonces, como esos 2pi, y ahora, como el i igual j, si el i es igual a j, que es la parte más difícil de mostrar, entonces 2i es 2pi, y por lo tanto el i es pi. Entonces lo que está faltando mostrar, que lo que queda pendiente, es que el i es j. Nos está faltando mostrar que el i es j. Dice, hay un razonamiento que en la parte de la gráfica, hay un detalle ahí que tengo que observar. Entonces, si el i es igual a j, entonces todo lo demás sigue. ¿Ok? El problema saldría de ahí. Ok, a ver, justifique esta desigualdad. Justifique que la integral entre pi cuarto y pi medio del seno de x sobre x de x no pasa de 2 de ese número. Bueno, ¿qué es lo que está detrás? ¿Qué propiedad es la que uno puede aplicar para mostrar que eso es cierto? A esta propiedad. Aquí está. La integral no pasa del mayor valor en el intervalo por b menos a y acotada inferiormente por el menor valor de la función en el intervalo. Entonces lo que vamos a hacer es eh, tratar de encontrar, estudiar la función entre el intervalo pi cuarto y pi medio. Bueno, lo que en realidad uno puede hacer acá es darse cuenta que la función f de x, seno de x, sobre x, en ese intervalo es decreciente. Esa función es decreciente. Por lo tanto, la mayor imagen se alcanza en el extremo izquierdo de la función, es decreciente, va decreciendo. ¿Okay? El máximo se alcanza en pi cuarto y el mínimo se alcanza en pi medios. En consecuencia, tenemos que f de x no pasa de la imagen de pi cuartos ni superiormente ni inferiormente de la imagen de pi medio. Entonces, si nosotros aplicamos la propiedad o integramos a ambos lados, como quieras, nosotros tenemos que la integral, aquí está, si nosotros aplicamos directamente la propiedad, tenemos que la integral de f de x, o sea, del seno de x, está acotado por la imagen, por el máximo, el valor máximo es este número, ¿ok? Por
el valor máximo es este número, el que está acá, porque es seno de x sobre x, por el ángulo del intervalo. Aquí está, el máximo por la longitud del intervalo, y está acotado inferiormente por el valor mínimo, por la longitud del intervalo. Eso es lo que dice la propiedad. Dice que está acotado por el valor máximo y el mínimo, la integral. Ahí está. En este caso pudimos encontrar el máximo y el mínimo porque la función es decreciente. La función es decreciente. Y si hacemos el cálculo de la desigualdad en el lado izquierdo, queda 1 sobre raíz de 2. Así que la integral no pasa de 1 sobre raíz de 2. También es mayor o igual que un medio, ¿no? No nos están preguntando. Aquí también ocurre que esto es mayor o igual que un medio. Bueno, la parte entonces que tenemos que mostrar, si nos pidieran, es que es decreciente. Lo que resta probar es que esa función es decreciente. Nosotros asumimos que es decreciente. Si es decreciente, todos los cálculos que están ahí salen. Entonces hay que probar que es decreciente. Bueno, todo esto que voy a mostrar es una consecuencia de esto de calcular, estudiar las derivadas, ¿ok? Vamos a mostrar que la derivada es negativa en ese intervalo. ¿Cuánto vale la derivada? La derivada es x, seno de x, es coseno de xx, menos seno de x, ¿no? Partido por x cuadrado. Lo que hay que mostrar es que este número es negativo, lo cual es equivalente a probar que x coseno de x menos seno de x es negativo, porque el denominador es mayor que 0. Y todos los cálculos son para justificar que eso es cierto. Y la derivada negativa en la función es decreciente. Entonces la derivada es negativa. Entonces la derivada de seno de x sobre x es esta expresión, y por lo tanto hay que mostrar que eso es negativo. Bueno, y eso es negativo. Por lo que se está indicando arriba. X coseno de x menos seno de x es equivalente con escribirlo de esta manera. Siempre que el coseno sea positivo. Bueno, si trabajamos en este intervalo, va a ser equivalente a escribir esta desigualdad como esta. X menos tangente. Ok, bueno, y x es menor que la tangente porque la función tangente de x menos x es creciente. Es una función creciente, porque su derivada es secante cuadrado menos 1. Y en ese intervalo la derivada es positiva. Entonces, como la función h es creciente, esta función es creciente, h de x es mayor que h de 0. Para todo x en ese intervalo. O sea, tangente de x menos x mayor que 0. O sea, se tiene esta desigualdad. X es menor que la tangente de x. En ese intervalo podemos reescribir esto de esa manera. Son equivalentes. Y en consecuencia, el numerador en esta fracción es negativo. Y por lo tanto, la derivada es negativa y entonces la función es decreciente. Y como la función era decreciente, vale la desigualdad. ¿Ok? Entonces, usando ese argumento, nosotros mostramos que la integral no pasa de... Aquí lo que está detrás justamente es la propiedad, pero aquí hay que trabajar un poco más porque tenemos que mostrar que el integrando era una función decreciente. El cálculo funcionaba si teníamos esta desigualdad. ¿Ok? La función es decreciente. Bien, nos está quedando esta parte, antes de abordar un set de problemas interesantes, y este lo voy a comentar al final, porque es una propiedad muy interesante. Así que trabajemos algunos de los problemas que están planteados ahí. A ver. Problema 1 dice,
calcular el área de la región limitada por la curva que se está indicando acá. Y para hacer eso, calculo por suma de Riemann. Suma de Riemann para calcular el área de estas regiones. 2x cubo y x cuadrado menos x cubo sobre el intervalo menos 1, 0. ¿Okay? Vamos a usar suma de Riemann para calcular el área limitada de esa función. Entonces yo solamente voy a hacer el cálculo de la segunda porque ya tiene un x cubo, y aquí aparece un x cubo, para no repetir los mismos cálculos, desarrollamos el segundo que es un poco más completo. Vamos a calcular la suma de Riemann de esa función. Entonces vamos acá. Ya. Vamos a trabajar sobre esa función. Ahora, la gráfica de eso es, si no me equivoco, es así. Me parece que es así. 0, 1. F de x se puede escribir como x cuadrado factor de 1 menos x. Por lo tanto, la función se hace anula cuando x es 0 y 1. Ahí. Ahora, este número es siempre positivo, por lo tanto el signo de la función está gobernado por esa parte. Si x es más chico que 1, la función es positiva. Y si x es más grande que 1, la función es negativa. ¿Correcto? Y cuando el x se va a infinito, este número se va a menos infinito, y cuando nos vamos a menos infinito, nos vamos a infinito. Así que la gráfica es algo común. Y por lo tanto estoy trabajando entre menos 1 y 0. Estamos trabajando ahí. Por lo tanto, nos interesa hallar el área de la región, de esa región. Ese es el área que estamos considerando. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Vamos a calcular una suma de Riemann. Vamos a tomar la partición x espaciada, con a igual menos 1, con b igual 0, y delta xk era b menos a sobre n. O sea, 0 menos menos 1 sobre n, 1 sobre n. ¿Ok? ¿Quién es el delta xk? El xk es a más la norma k, a más b menos a sobre n, k. Entonces, menos 1 más k sobre n. Esta es el xk. Y ahora lo que hay que hacer es formar la suma de Riemann. Aquí está la suma de Riemann. La función evaluada en xk, ¿cuál función? Esta función, por delta xk. Entonces vamos a f evaluado en esto. Entonces, antes de hacer el cálculo, primero hagamos el cálculo de esta expresión. Y hagamos todo el álgebra posible, antes de meterlo dentro de la suma. Entonces vamos a hacer el cálculo aparte de f de menos 1 más k sobre n. Y aquí lo estamos calculando. Menos 1 más k sobre n al cuadrado menos 1 más k sobre n al cubo. Ya, y todo lo que viene a continuación es el cálculo. Desarrollamos el cuadrado del binomio, desarrollamos el cubo del binomio, y hacemos todas las... aquí está el desarrollo del cuadrado binomio. Aquí está el desarrollo del cubo del binomio. Y después hacemos todas las simplificaciones y reducciones posibles. ¿Ya? Todo esto es cálculo que uno lo tiene que hacer. Hacemos todas las reducciones posibles. Y ahora vamos a reemplazar f de menos 1 más k sobre n en la suma. Tenemos que multiplicar por 1 sobre n. Fijarse que 1 sobre n no depende de k, así que esa suma, ese término puede salir fuera de la sumatoria. Vamos a reemplazar acá. Aquí está todo lo que está dentro del paréntesis corchete es la función evaluada en xk. Bueno, y ahora hay que hacer los cálculos ordenadamente. Bueno, sacamos el 1 sobre n fuera de la suma y distribuimos el símbolo de sumatoria. Entonces vamos a calcular la suma de esto, la suma de este, la suma de ese y la suma de ese. Algunas son más rápidas que otras de calcular. Entonces la suma desde 1 hasta n de 2 es 2n. ¿Sí? Y después el otro sumando, fijarse que el índice es k,
Por lo tanto, todo lo que no tiene que ver con K lo podemos sacar fuera de las sumas, como se está indicando ahí, ahí y ahí. Y quedan sumatorias conocidas, de K cuadrado y de K cubo. Quedan sumatorias conocidas y esas son las que reemplazamos. La suma de los K, la suma de los K cuadrados y la suma de los K cubos. Y ya eliminamos el símbolo de sumatoria, desapareció la sumatoria, que era lo que nosotros queríamos. Queríamos que la suma parcial, la suma de Riemann, sea una expresión que dependa solo de n. Y aquí en esta línea ya está la dependencia. Ahí, ¿no? Después lo que tenemos que hacer es tomar el límite cuando n tiende al infinito, pero lo que uno realiza antes es simplificar, hacer algunas simplificaciones para que sea fácil después tomar el límite. Ahí. Entonces aquí podemos simplificar algunos términos, puede cancelar este n con s, este n cuadrado cancela un n, y un n cubo de acá cancela un n cuadrado. Aquí aparece un n cuadrado. Entonces nos sobra un n, acá no nos sobra nada, acá nos sobra un n, y aquí nos sobra un n. Y después lo que hacemos es distribuir ese 1 sobre n. Recuerde que todo este cálculo es previo a calcular el límite. Toda la operación. Entonces ahora introducimos un 1 sobre n y nos queda esta expresión. Simplificando el 4 y el 6, donde corresponde, etc. Y ahora vamos a tomar el límite. Podemos tomar el límite cuando no entiende el infinito ya en esta etapa, pero podemos hacer un cálculo más para evidenciar cuánto va a valer el límite. Fíjate que acá podemos separar la fracción, y en la fracción que tiene n cuadrado puedo tomar un n con el primer factor y un n con el segundo y separar de esa manera. Y lo mismo podemos hacer acá si juntamos los cuadrados en uno solo grande y volver a separar. ¿Por qué hacemos esa separación? Porque ahí nos damos cuenta fácilmente cuál va a ser el límite, porque todos estos tipos en el límite son cero, cuando n tiende al infinito. Estamos usando esta propiedad, ¿no? En consecuencia, el área de la región buscada es el límite de esta suma de Riemann, que es igual a 2 menos 5 medios más 2 tercios por 2 menos 1 cuarto. Ese número es 7 sobre 12. Es un número positivo, y tiene que ser positivo porque la función es positiva en ese intervalo, entre menos 1 y 0. El resultado es un número positivo. Además, lo que obtenemos además es que el área, o esa suma de Riemann, es la integral definida de la función entre menos 1 y 0. ¿Sí? El número, el valor del límite es la integral definida. El área entonces es esa integral y está dado por ese número, 7 sobre 12. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, otro cálculo más, por suma de Riemann, usando la partición X espaciada. Tenemos entonces el cálculo. Hay que ser un poco bastante ordenado y hacer el álgebra correspondiente y obtenemos el resultado. Entonces, en este problema, 2x cubo ya como que está contenido en este, ¿no? Por eso que era mejor ilustrar esto porque estaba más completo, el número 2. La función de 2x cubo, en el primer caso, 2x cubo, acá, la gráfica es importante que ustedes más o menos hagan un bosquejo para que sepan qué es lo que están calculando ahí. La gráfica es algo como esto, y estamos trabajando entre 0 y 1. Así que ahí la región que nos piden calcular, el área de la región que está limitada por el área, la región es esta. En el caso 1, en 1, esa es la región. Y uno puede calcular la integral. Y lo que uno puede probar, si usted hace los cálculos, que la integral entre 0 y 1 de 2x cubo de x, si usted hace los cálculos con la suma de Riemann,
Va a dar un medio. El valor es un medio de la suma de Riemann, el límite. Y por lo tanto, esa integral vale un medio. ¿Ok? Ya. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, cálculo de suma. Entonces, queda la pregunta entonces que uno tiene que hacer es cuántas fórmulas, cuántas funciones concretas se pueden calcular, a cuántas fórmulas concretas le puedo calcular la integral usando la suma de Riemann. Si la función es polinomial, vamos a poder hacer este argumento. El cálculo va a ser largo, pero va a ser posible. Si la función no es polinomial, ¿habrá alguna manera? Bueno, hay algunos ejemplos bien específicos en los cuales se puede y otros en los cuales no, es bastante más complicado. Muestre que la integral no pasa de 2, de raíz de 2. Bueno, ¿qué es lo que está detrás de este problema? Es el mismo caso anterior, usar una desigualdad minimax, o sea, tratar de estudiar los mayores y menores valores de la función. ¿De cuál función? Esta función. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Aquí está el desarrollo del problema. ¿Cuál es la mayor imagen y la menor imagen del integrando? Bueno, y la mayor imagen y la menor imagen del integrando es, uno puede mostrar que esta función es decreciente. Lo que está haciendo acá es calcular el máximo de la función. Muestra que la función es decreciente en el intervalo 0,1. ¿Por qué? Porque la derivada es menos seno y nosotros sabemos que el seno de x es mayor que 0 en el intervalo 0 pi. En el intervalo abierto, 0 pi medios. Por lo tanto, menos seno de x es negativa. En consecuencia, esta función es decreciente. Lo que hace además es comprobar que el valor máximo se alcanza en 0, ¿no? Que el valor máximo se alcanza en 0. Entonces, técnicamente lo que está haciendo acá es esto. Fíjate que está trabajando no con la raíz de la función, sino con la función, el integrando. Y está mostrando que esta función es decreciente. Esto no es 0,1, ¿eh? Esto es 0 pi medios. Pi medios. ¿Okay? Por la razón que dimos anteriormente, esta función es decreciente. En consecuencia, nosotros tenemos que, lo podemos decir acá, que f de x es menor o igual que f de 0. O sea, que f de x es menor o igual que 2, porque coseno de 0 es 1. Como esta desigualdad es cierta, nosotros podemos sacar raíz y concluir que raíz de f de x es menor o igual que raíz de 2. Mayor o igual que 0. Entonces, esta es justamente el integrando, esta parte. Por lo tanto, la raíz de 1 más coseno de x es menor o igual que raíz de 2. No sé por qué le puse 1, si es pi medio acá. Es pi medios. Ah, bueno, porque está trabajando en 1. Sí, está bien. Pi medio. En particular. Y ahora por la desigualdad minimax, lo que está diciendo ahí, la raíz de 1 más coseno de x es menor o igual que raíz de 2. Para todo x entre 0 y 1. Porque en general para todo x entre 0 y pi medio. Así la integral está acotada por el valor máximo menos la diferencia. 1 menos 0, raíz de 2. Es eso. Llegamos ahí. Entonces, cuando uno tiene que acotar si no puede calcular la integral directamente,
uno tiene que usar ese tipo de estimaciones, analizar la función que está dentro de la integral que se llama el integrando, y ver dónde se alcanza la mayor y menor imagen, o si es creciente o no, o decreciente. ¿Y cómo estudia eso? Con el signo de la derivada. Si uno estudia la derivada, dice, ah, la derivada tiene tal propiedad, entonces la función tiene tal propiedad. Con eso uno puede deducir algo. Bueno, este problema es muy parecido al que tratamos anteriormente. Dice, si tengo dos funciones integrales que verifican esta condición, la integral entre 2 y 4, la integral entre 4 y 7, la integral entre 2 y 7, entonces use las propiedades de la integral para encontrar los siguientes valores. ¿Cuánto va a dar la integral? Dos veces la integral entre 2 y 4 de f de x. La integral entre 2 y 4 de 2f de x de x. Entonces aquí nos están dando algunos datos, valores en algunos intervalos adyacentes y en otros no. Lo que podemos considerar acá es que estoy trabajando en los intervalos 2 y 4, y 4 y 7, y tengo alguna información sobre la integral en alguno de esos intervalos. Entonces, la integral entre 2 y 4 de 2 veces f de x es por propiedad de la integral, 2 veces la integral, propiedad de la integral. ¿Qué propiedad? Esta propiedad. Esta propiedad, ¿no? Puedo sacar la constante fuera del signo de la integral, por esa propiedad. 2 veces la integral de entre 2 y 4 de 2 veces la función es 2 veces la integral. Y como la integral entre 2 y 4 es menos 3, entonces el resultado es menos 6. Es menos 6. Veamos si podemos determinar el valor de la integral entre 2 y 7 de 3f de x menos g de x. Bueno, esto es, bueno, está señalado acá, que lo escribí. ¿Cómo calculamos esa integral? Usamos propiedad de la integral de la suma o resta de las integrales, la integral entre 2 y 7 de 3f de x menos la integral entre 2 y 7 de g de x, y acá aplicamos en la primera integral la propiedad anterior, 3 veces esa integral, entre 2 y 7, de f de x menos la integral entre 2 y 7 de g de x. Ahora, la integral entre 2 y 7 de f de x, ese dato no está. Tenemos que encontrar esa información. Bueno, pero tengo entre 2 y 4 y entre 4 y 7. Tengo este dato y tengo ese dato. Por lo tanto, puedo encontrar la integral entre 2 y 7 porque es la suma de esas integrales. La integral entre 2 y 7 es la integral entre 2 y 4 más la integral entre 4 y 7. Y estos dos datos se conocen, así que la integral entre 2 y 7 es 3. En consecuencia, la integral entre 2 y 7, no entre 2 y 3, entre 2 y 7, entre 2 y 7, vale lo que se está indicando ahí. Es 3 veces la integral, o sea, 3 por 3 menos 10, porque 10 era la integral entre 2 y 7, entonces el valor de la integral es menos 1. Bueno, esencialmente acá lo que se está midiendo en este problema es que nos demos cuenta que estamos aplicando algunas propiedades de la integral. Y la linealidad y la integral sobre intervalos adyacentes. Esencialmente eso. Bueno, ¿qué valores de A y B maximizan esa integral? Maximizan la integral. Entonces, lo que podemos hacer acá es, hagamos la gráfica de esta función. Esta es una función, una parábola. La gráfica de la parábola. Ahí está. La parábola es esa. Fíjate que tú puedes factorizar de esta manera, ¿no?
Así, bueno. Esa es la parábola. Y ahora tenemos que empezar a estudiar. Aquí lo que tenemos que acordarnos es que si la gráfica está sobre o bajo, el valor de la integral tiene un signo bien definido. Entonces, por ejemplo, si nosotros, fíjate que la A y B son números cualquiera. Entonces, por ejemplo, si A y B son mayores que pi, vamos a hacer un dibujo acá. Si A y B son mayores que pi, entonces la integral es un número negativo, porque la gráfica está bajo el eje X. Entonces, esa integral es negativa, es un número negativo. Incluso si la A es pi. Lo mismo si A y B son menores que E, la integral es negativa. El valor de la integral es negativa. ¿Ok? Entonces uno tiene que empezar a analizar todos los casos. Si el A, entonces si el A es menor que B, es menor que E, o el A es mayor que pi y es menor que B, este es un número negativo. Entonces, uno tiene que, ¿qué pasa si el A está entre E y pi, o uno de los dos está dentro? Tiene que empezar uno a jugar con esas posibilidades. Y eso es consecuencia de ir separando la integral en pedazos. Entonces, por ejemplo, eh, si nosotros consideramos que A es E y B es pi, la integral es positiva. El valor de la integral es positiva. No nos importa tanto el valor, el número en sí, sino el signo. Ese es un número positivo. En cualquier otro caso, o bien es negativo el número, o es un número más chico que el que llamo ya estrella. Por ejemplo, si la A está entre E y pi, y el B es mayor que pi, por ejemplo, ahí, entonces la integral entre A y B se puede escribir como la integral entre A y pi más la integral entre pi y b. Pero este número es negativo. Este número es positivo entre A y pi, pero más chico que la integral entre A y b. Por lo tanto, este número que está aquí es menor que este. Y es como la integral entre pi sobre b es negativa, ese número es menor que y estrella. Y nosotros queremos encontrar para qué valores de A y b la integral es la mayor. Así que cuando el A está entre E y pi y el b es mayor que pi, este número es más chico que este número. Y así con todas las otras combinaciones. Las otras combinaciones que hay es esta. Por ejemplo, si la A es menor que E y el B es mayor que pi, entonces tenemos que el número, la integral entre A y B se puede escribir como entre A y E, entre E y pi, y entre pi y B. Y entonces esta suma de integrales es menor que estrella porque estos dos números son negativos. Y ese número, entonces la suma de esa es más chica porque le estoy quitando a ese número un número negativo. Estoy restando números. Así que en cualquier otro caso, la integral es siempre menor que este número, que es la integral entre E y pi. Así que uno puede concluir que la integral es mayor, el valor de la integral es el número mayor cuando A es justamente E y B es justamente pi. En cualquier otro caso, el número que se obtiene es más chico que este. Y eso es consecuencia de ir separando la integral y darse cuenta que en un, eh, en un intervalo, si la gráfica está sobre el eje en ese intervalo o bajo, la integral tiene un signo, positivo o negativo. ¿Mm? Entonces, esos valores justamente son los que maximizan la integral. Ok.
Entonces, es una consecuencia de ir mirando la gráfica. Son las propiedades de la integral. Fíjate que aquí no fue necesario calcular la integral. Más adelante vamos a aprender a calcular la integral. Entonces, a veces, y esto es interesante, a veces tú puedes calcular la integral definida de una función como el área, porque el integrando es positivo. Entonces, en muchos casos es posible, sin necesidad de usar sumas de Riemann, dar el valor de la integral definida. Por ejemplo, si quisiéramos calcular entre menos 2 y 1 del valor absoluto de x, nosotros podemos hacer en la gráfica de igual el valor absoluto de x, y darnos cuenta que la integral, esta, en este caso, mide área, porque el integrando es mayor o igual que 0. Entonces, ¿el área de qué región? De la región que está en verde. La integral está midiendo el área de la región que está en verde. Pero en este caso, como es el área, yo puedo calcular el área de la manera tradicional, como área rectángulo, de triángulos. A1 y A2 son triángulos, de hecho rectángulos. Así que el cálculo de las áreas A1 a 2 es inmediato. A1 mide 1, mide 4, 2, y el A2 mide 1 medio. Así que la suma vale 5 medios. 5 medios entonces es el valor de la integral. ¿Por qué? Porque la función era positiva en ese intervalo, y por lo tanto la integral definida lo que está midiendo es el área. Calculamos el área de una manera independiente. Entonces la integral se calculó directamente ahí. Bueno, y esa es la idea en cada uno de los otros problemas. Darnos cuenta que si dibujamos la gráfica en el intervalo, la gráfica queda sobre el eje, y por lo tanto lo que estamos midiendo es un área. En el problema 2, pi menos el valor absoluto, la gráfica es esta, la que está en verde. En el intervalo menos 1, 1, el área de la región en la que está atrapada por lo que está entre los dos colores. Esa es el área completa. Esa es la región que queda atrapada. La integral, entonces, calcular la integral equivale a calcular el área de la región completa. El área de la región completa es el área del rectángulo más el área del triángulo. Bueno, aquí las dimensiones son, para el rectángulo tiene ancho 2, y la longitud, perdón, tiene largo 2, y el ancho es pi menos 1. Pi menos 1, este es pi. La imagen de 1 es por la función es pi menos 1. La imagen de menos 1 es también pi menos 1. Así que esa altura vale pi menos 1, ese ancho. Así que el área del rectángulo es 2 por pi menos 1, 2 pi menos 2. Y el área del triángulo, el ancho es 2 y la altura es 1, porque es la diferencia entre pi y pi menos 1, esa longitud, ¿no? Esta, la altura, ¿no? Esa longitud que es la altura. Es la longitud, la diferencia entre pi y pi menos 1. Así que la altura es 1. El área del triángulo es 1. En consecuencia, la integral definida de esta función en ese intervalo es lo mismo que calcular el área de esa región, y por lo tanto es la suma de esas dos áreas. La integral definida es 2pi menos 1. Lo que vamos a aprender en la próxima clase es a calcular la integral definida por otro método, sin hacer uso de sumas de Riemann y otros tipos de consideraciones. ¿Ok? ¿Qué podríamos decir de la última integral? La integral que está ahí. Habría que dibujar esa función. La gráfica de 1 más la raíz de 1 menos x. Bueno, tenemos que calcular la gráfica de esa función. Bueno, aquí nos podríamos dar cuenta, eso puede aliviar el cálculo, que si hacemos y igual 1 más la raíz de 1 menos x cuadrado, esa gráfica está contenida en la gráfica de esta relación, que es la circunferencia de centro 0, 1 y radio 1, que es la que está dibujada completa ahí. La gráfica es la semicircunferencia, la que está pintada en color ahí celeste, o calipso. Esa es la gráfica de la función.
de la función 1 más raíz de 1 menos x cuadrado, cuando x varía entre menos 1 y 1. Entonces lo que tenemos que calcular es el área de la región que está limitada superiormente por la curva que está en calipso, cuando x se mueve en el intervalo. El área entonces, la región en cuestión es la semicircunferencia junto con el rectángulo. Ese es el área. El área es esta, la región es esta. Esa es la región que queda limitada por la curva y el intervalo. Fíjate que esa región, esta es la suma, está formada por dos regiones, la semicircunferencia y el rectángulo. Ambas regiones se pueden calcular el área. Calculamos el área del rectángulo, que es 2 por 1, es 2. Y el área de la circunferencia, fíjate, esto es una circunferencia de radio 1, el radio es 1, así que el área de la semicircunferencia es pi medios. Por lo tanto, el valor de la integral es la suma de esas dos áreas, pi medios más 2. Pi medios más 2. ¿Ok? Ese es el valor del área, de la región, y por lo tanto el valor de la integral. Es el valor de la integral. 1 más eso. ¿Ok? Entonces, tratemos de calcular el área de la región como para terminar. Este problema es interesante, ¿eh? Calculemos el área de la región que está determinada por la siguiente integral. Bueno, ¿cuál es la gráfica de esa integral? De esa función. La voy a hacer acá. Acá está la gráfica. Esta es la gráfica de la función y igual raíz de valor absoluto de x. Esa es una función par, de hecho. Pero estamos integrando entre menos 2 y 1. Bueno, nosotros sabemos que la región está formada por dos pedazos, el de la izquierda y el de la derecha, así que lo que podríamos hacer es separar la integral en dos. Ahí está. Entre menos 2 y 0 y entre 0 y 1. Y le llamamos I1 más I2. Bien, entonces lo que vamos a hacer en esta parte, voy a tomar 2 o 3 minutos, sería tratar de calcular el área de esta integral. ¿Podemos calcular esa integral? Y la respuesta es sí. Y aquí presten un poco de atención porque vamos a usar una suma de Riemann para calcular esa integral. Pero la suma de Riemann que voy a considerar no es la de siempre, no es la partición X espaciada. Es otra partición. Voy a resolver el problema general en un intervalo 0a, una cualquiera. ¿Sí? La partición que voy a considerar es esta. Esta partición no es X espaciada. ¿Es una partición? Sí. Cuando K es 0, te queda 0. Cuando K es A, es N, te queda A. Parto el intervalo entre 0 y A. ¿Por qué no es X espaciada? Porque el delta XK, que estoy haciendo la diferencia, depende de K. Ahí está, ¿no? No es constante. Depende de K. Así que no es la partición usual con la que trabajamos. Pero está escogida, ¿por qué está escogida de esta manera? Porque fíjate que después yo lo voy a evaluar en la función. Entonces, ese cuadrado que está acá va a cancelarse con la raíz. Esa es la razón por que estamos cogiendo esta partición y no la que sea, para eliminar la raíz. Entonces, en esta partición, el delta XK no es constante, o sea, no están a la misma distancia. Pero vale que este número es menor que este número, porque K se mueve entre 0 y N. El mayor valor que puede tomar es este. Por lo tanto, la norma de la partición es este número, que tiende a 0 cuando N tiende al infinito. Entonces, como la norma de la partición tiende a 0 cuando N tiende al infinito, vuelvo acá y recordamos esto,
cuando la norma de la partición tiende a 0, cuando n tiende al infinito, puedo calcular la integral con esta partición cuando n tiende al infinito. Puedo hacer ese cálculo. Y entonces ese es el cálculo que vamos a hacer con la partición cuando n tiende al infinito. ¿Ok? La integral entonces se va a poder calcular usando la suma. Bueno, entonces acá el cálculo ya está casi hecho porque ya hicimos previamente el cálculo de la diferencia de los delta xk, que es a sobre n cuadrado 2k menos 1, y ahora vamos a reemplazar aquí y aquí. F de xk es la raíz de xk. Hay que sacarle raíz a la expresión, y entonces nos queda raíz de a por k sobre n, por el delta xk que ya lo calculamos arriba. Entonces el cálculo en realidad no es tan largo. Lo que vamos a hacer es sacar todo lo que no tiene que ver con k fuera de la suma, ahí está. Y vamos a, este k está multiplicando al 2k menos 1, vamos a hacer el producto y vamos a calcular la sumatoria. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Calculamos la sumatoria, separamos las sumas en 2, y te queda un k cuadrado y un k, y reemplazamos por las fórmulas conocidas. N por n más 1 por 2n más 1 sexto, y n por n más 1 medio. Aquí hay un 2, ese 2 viene de ahí. Y entonces lo que nos queda es, después de insertar el n cubo y hacer las simplificaciones, todas las simplificaciones, llegamos a que la suma de Riemann es esta expresión. 1/3 de n más 1, 2n más 1 por n cuadrado, por menos n más 1 por 2n cuadrado. Y ahora tomamos el límite, cuando n tiende al infinito. Entonces, cuando n tiende al infinito, esto tiende a esa constante por 1/3. Por 2/3. Aquí, ese 2 que está ahí. 2/3. Y ese es el valor del límite. Por lo tanto, ese es el valor de la integral. La integral, entonces, entre 0 y un valor a de la raíz de x es 2/3 de a elevado a 3 medios. En particular, si escogemos a igual 1, podemos calcular el valor de I1. O sea, es 2/3 la integral. Así que esta porción tiene área 2/3. ¿Ya? Ahora, esta parte que de este detalle queda, lo podemos retomar en la próxima clase porque aquí podemos hacer un cálculo. La integral entre menos 2 y 0 de la raíz de menos x es igual a esta integral. Esa es la parte que nos queda ese pequeño detalle ahí. Esa integral se puede calcular como esa integral. Y ya hicimos el cálculo entonces, porque hicimos el cálculo con cualquier valor de a. Con a igual 2, nos queda que esta integral es 2/3 ahora de 2 elevado a 3 medios. En consecuencia, el área de la región es la suma de las dos integrales, o sea, I1 más I2, y por lo tanto el área de la región es esta. Bueno, este problema es interesante porque es el primer ejemplo en la cual para calcular la integral usamos una suma de Riemann con una partición distinta, no es la que es espaciada. ¿Okay? Y eso va a ocurrir también eso, de hecho, a veces en la partición equiespaciada no es la que conviene. ¿Ok? En este caso. Bueno, jóvenes, disculpen por haberme haberle quitado 5 minutos de su tiempo. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta? ¿Tienen alguna consulta? De momento no, profe. Y les voy a mandar todo esto que hemos desarrollado, se los voy a ordenar y se los voy a mandar, ¿eh? para que lo tengan. ¿Mm?